Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales desde FileMakerMagazine.es. Soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de remesas de recibos SEPA en FileMaker. ¡Empezamos! El vídeo de hoy va a ser algo más explicativo y menos técnico. Es decir, vamos a hablar de las remesas de recibos SEPA, que es una normativa que existe en Europa desde hace unos años. Por lo tanto, si estáis viendo este vídeo desde Latinoamérica o desde cualquier otro sitio que no sea Europa, pensad que esta normativa se aplica únicamente a los países de la Unión Europea. Lo que pretende esta normativa es unificar los criterios que se utilizan a la hora de enviar remesas al banco. Es decir, imaginemos que yo tengo una academia de idiomas y que a final de mes quiero cobrar a todos mis alumnos. Pues bien, lo que hago es, con FileMaker, genero un archivo en un formato concreto, en este caso XML, y subo ese archivo que he generado a la página web de mi banco. Y ellos ya se encargan de cobrar a todos los alumnos. La normativa SEPA sigue unos criterios concretos que conviene siempre aplicar de manera adecuada si no queremos que nuestro banco nos rechace el archivo. Para el vídeo de hoy voy a utilizar un programa comercial que se llama N19. Os podéis descargar una demo de dicho programa desde n19.com. Con dicha demo viene también un manual de instrucciones para que conozcáis no solamente cómo se maneja el programa, sino también algo más sobre la normativa SEPA. Vamos a abrir el programa y vemos cómo funciona. Para poder enviar remesas al banco necesito tener básicamente tres datos. Primero, mi banco, desde qué banco voy a operar. Segundo, los datos de mis clientes. Y tercero, los elementos específicos de la remesa que voy a generar. En concreto, la fecha y el tipo de remesa. Vamos a revisar cada uno de esos aspectos. En el apartado Personas voy a colocar los datos de mis alumnos, en el caso que estamos tratando ahora de la academia. Voy a poner el nombre de la persona o de la entidad, su NIF o su CIF. No hace falta que ponga puntos, ni guiones, ni nada, lo ponemos todo seguido. Aquí voy a anotar el concepto. En este caso, pongamos servicios de consultoría. Voy a anotar el importe en euros, separaré con comas los euros de los decimales y a continuación el resto de elementos. Es importante tener en cuenta que la normativa SEPA no permite el uso de todos los caracteres que tenemos en español. Por ejemplo, no nos va a permitir las señas, no nos va a permitir los acentos, pero no tengo por qué preocuparme porque el propio programa, cuando genere el archivo para subir al banco, se va a encargar de sustituir esos elementos no válidos por caracteres válidos, o bien directamente los va a eliminar. Lo mismo va a hacer con la longitud del campo. Hay una limitación en el número de caracteres que puedo utilizar en cada uno de los campos. Pues bien, N19 también se va a encargar de ajustarlo por nosotros. El IBAN es el número de cuenta de mi cliente. En este caso, en España, teníamos hasta hace poco los famosos 20 dígitos, que serían estos números de aquí. El IBAN lo que le añade es, al principio, dos dígitos que indican el país, en este caso es ES, y después unos dígitos de control, que es el 33. Cada país de la Comunidad Europea tiene un número de caracteres distintos para el IBAN. Lo gestiona de manera distinta. En el caso de España, como digo, tenemos nuestros 20 dígitos, delante dos dígitos de control y delante de todo ello la E y la S. N19 tiene un sistema para validar que el IBAN sea correcto. Si yo subo una remesa a mi banco y el IBAN es incorrecto, lógicamente ese recibo no se va a poder procesar. Para que eso no ocurra, si yo quito uno de los dígitos, me va a decir que el IBAN no es válido. Y cuando pase a procesar la remesa, no me va a dejar seguir el propio FileMaker. Es mucho mejor detener la remesa antes de que llegue al banco. Igualmente, si
en lugar de un 9 pongo un 0, el IBAN seguirá siendo no válido. Vamos a dejarlo como válido. También tenemos el BIC. El BIC es el identificador del banco. Si se tratara, por ejemplo, del Banco Popular, pues pondría aquí esta cadena de caracteres. Este dato me lo tiene que dar el banco, ya que no es algo que se pueda validar con un cálculo, como hacemos con el IBAN. De manera que yo no puedo saber si el BIC que me ha dado mi cliente es correcto o no. Solamente cuando lo suba al banco, entonces si no es correcto, ese recibo en concreto me vendrá devuelto. Cuando yo quiero enviar remesas a un cliente mío, quiero enviarle un recibo concreto, necesito que me autorice. Esa autorización la tiene que hacer firmando un documento que se llama mandato. El mandato no es otra cosa que un papel donde pongo que yo, la empresa tal, voy a pasar recibos al cliente tal y que él me autoriza a hacerlo. Lo que necesito incluir en la remesa que voy a enviar es simplemente la fecha en la que mi cliente me ha firmado el mandato. Y eso es lo que estoy poniendo aquí. Día, mes y año en la que me ha firmado el mandato. Cada mandato tiene que ir identificado con una referencia única. Aquí la normativa no nos exige tener un criterio concreto. Simplemente que no se repitan, lógicamente, los mandatos entre mis clientes. En el ejemplo de hoy lo que he puesto es ref 003 para este cliente en concreto. Este otro, ref 023, etc. FileMaker tiene la posibilidad de ir añadiendo números secuenciales, con lo cual es bastante sencillo poder crear identificadores de mandato o incluso generar los propios mandatos desde FileMaker. Bien, pues esta es toda la información que necesito tener de mi cliente. Vamos ahora a la información que aporto yo. Mis bancos. En las empresas se suele trabajar con varios bancos. N19 también permite tener guardados en la tabla de bancos varias entidades para poder operar indistintamente con unas o con otras. En el campo nombre de mi banco pondré, obviamente, cómo se llama mi banco. Después pondré el nombre de la empresa, que es titular de dicha cuenta, mi CIF y a continuación el número de cuenta, el IBAN. Igual que nos ocurría con nuestros clientes, aquí también tenemos la posibilidad de saber si el IBAN que estoy introduciendo es válido o no es válido. El BIC, igual que con los clientes, y el sufijo. El sufijo es un dato que me tiene que dar mi banco. Normalmente suele ser 000, aunque ya digo que depende de cada entidad. Es muy importante que el sufijo esté correcto, porque con dicho sufijo se va a obtener, uniéndolo con el NIF de la empresa, un identificador único con el que me voy a presentar ante el banco cuando suba la remesa. Por lo tanto, es muy importante que toda esta información esté correctamente rellenada en N19. Una vez tenemos rellenos los datos de mis clientes, con sus cuentas, sus importes, etc., y también los datos de mis bancos, aquí tengo dos, Banco de Campanar y la Caja Turolense. Aprovecho para decir que todos los datos que aparecen en este vídeo y en esta solución son ficticios, como ya habréis podido deducir. Pues bien, ahora lo que nos queda es irnos al generador. Pulso aquí y voy a indicar varias cosas. Primero, la fecha en la que quiero que se cargue la remesa. Vamos a poner, por ejemplo, el 28 de agosto. Segundo, el tipo de adeudo. Aquí vemos que hay tres opciones. Core es la más habitual, es la que se hace entre empresas y particulares o entre empresas y empresas. Es la que en la mayoría de los casos vamos a utilizar. B2B quiere decir business to business y se puede utilizar únicamente entre empresas, es decir, de una empresa a otra empresa. No es la más habitual porque si yo firmo un mandato con una aceptación de unas remesas B2B, no voy a poder después, digamos, reclamar a la otra empresa, porque se supone que el recibo que me van a mandar va a ser siempre conforme. Y después tenemos Core 1, que es como el Core, pero tarda unos pocos, un par de días menos en recibir el dinero en mi cuenta. Todo esto depende también de las condiciones que yo haya acordado con mi banco.
Por lo tanto, os recomiendo que consultéis con vuestra entidad bancaria sobre todo el tema de plazos, es decir, saber cuántos días van a pasar desde que yo paso mi remesa al banco hasta que yo tengo el dinero disponible en mi cuenta. Lo habitual es que pasen 5, 6, 7 días, aunque, como digo, depende mucho de la entidad bancaria y de las condiciones que tengáis. Recordad también que cada entidad os cobrará un pequeño porcentaje por cada recibo que paséis. Por último, solo nos queda seleccionar uno de nuestros bancos, el Banco de Campanar o la Caja Turolense, y aquí ya me está diciendo que va a generar una remesa de 3 recibos por un importe total de 1.201,64 euros. Esta cantidad es la suma de todos los importes que tengo aquí en el apartado de personas. Una vez ya tengo mis datos rellenos, solamente me falta pulsar el botón generar. Al hacerlo, la remesa queda en nuestro escritorio. Vamos a traerla a este monitor y vemos que tenemos dos archivos. El primero de ellos es un PDF que lo abrimos y me da la información esencial de la remesa. Día en la que la he generado, fecha de cargo, número de recibos, importe total, el banco y un listado de todos los recibos que tiene la remesa. Este documento es para que yo lo archive o lo imprima si lo creo conveniente y así ya tengo un resguardo de lo que voy a enviar al banco. Realmente el archivo importante es el otro. Este archivo, que se llama Core, porque es el tipo de remesa, el tipo de adeudo que yo he creado, tiene a continuación la fecha de cargo, después tiene un timestamp con la fecha y la hora de creación y, como vemos, es el archivo XML. Este es el archivo que tengo que subir al banco. Tengo que entrar en la web del banco, ir al apartado recibos o archivos o remesas o como lo quiera llamar cada uno de ellos y subiré el archivo. Si yo lo abro, vamos a abrirlo con un procesador de textos, en este caso con Sublime, veo que tengo toda la información que tenía en el apartado personas. Vamos a hacerlo un poco más grande. Si os dais cuenta, aquí el importe, en lugar de con comas, lo pone con puntos. Eso es porque la normativa SEPA obliga a ponerlo con puntos. Pero como digo, es algo que no os tiene que preocupar porque N19 ya se encarga de hacer todas esas modificaciones. Aquí tengo los elementos que veíamos en el apartado de personas, pero puestos dentro de unos tags, que son los que indican la normativa SEPA, para que cuando yo suba esto al banco no me dé ningún problema. ¿Veis? Servicios de consultoría, la I no tiene acento, aparecen todos los IBANs, etc. Esto sería todo el proceso que yo tengo que hacer para poder muy fácilmente subir mis remesas al banco. Con la versión que tenéis disponible en N19 podéis importar, si tenéis otro archivo de FileMaker o tenéis los datos en un Excel, podéis pulsar este botón y traeros los datos sin necesidad de meterlo a mano. La versión disponible en la web no tiene acceso a modo presentación, de manera que no puedo hacer cambios en las tablas, ni tampoco puedo acceder a los guiones. Si estuvierais interesados en la versión abierta, también podéis contactar con nosotros para obtener dicha versión abierta, para poder modificarla o incluso copiar y pegar toda esta programación en vuestra solución y así trabajar únicamente con un archivo. Como veis, es un sistema muy rápido de poder generar remesas de recibos según la normativa SEPA, el cuaderno 19, y de esta manera subirlas al banco fácilmente. Esto es todo por hoy. Gracias por tu tiempo. No olvides suscribirte al canal. Y si estás interesado en asistir a un curso presencial o necesitas una formación a medida, puedes contactar con nosotros a través de filemakermagazine.es. Mucha suerte con tus desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker.